infancia, muy chico, los 5 y 6 años de edad, que encontré una nota con 10 mandamientos, que eran 10 mandamientos oscuros. Y esa lista aparecía y desaparecía, o sea, no era como algo que yo tuviera escondido, o sea, de repente la encontraba siempre en el mismo lugar, en mi cabecera. ¿No? Estas cosas eran cosas que tú tenías que hacer. Así es. ¿Cómo lo encontraste la primera vez? Esa noche estuve teniendo como visiones, veía al techo ya de noche y se veía como si una muerte se apareciera en el techo. Me contaron fue aquí murió la antigua dueña, se suicidó, me comentó uno de los niños. A la casa a la que tú te... Llega mi mamá y mi hermana y ven a algo que parecía yo acariciando al perro de la casa. Y voltea este personaje con una mirada muy penetrante y los ojos color amarillos. ¿Qué es lo más fuerte que pudo haber venido, tengo entendido, de las 10 cosas que tenías que hacer? La última que venía era asesinato. Y en ese momento yo ya tenía marcado cómo iba a hacer las cosas. Bueno, y llegamos a la parte final del programa y tenemos nuestro tercer invitado, Oscar. Yo tengo ya algunos años de conocer bien a Oscar, y esta noche nos va a platicar una historia, un acontecimiento que pasó hace algunos años también ya. Oscar, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Platícanos, Oscar, ¿qué te pasó? Bueno, pues me han pasado muchas cosas, la verdad. Desde mi infancia, muy chico, los 5 y 6 años de edad, que encontré una nota con 10 mandamientos, que eran 10 mandamientos oscuros. Y venía ¿Eso dónde fue, en tu casa? Sí, en mi casa. En ese entonces vivíamos en un departamento pequeño, bastante modesto. Y pues venía varias cosas, ¿no? Que esa lista aparecía y desaparecía, o sea, no era como algo que yo tuviera escondido, o sea, de repente la encontraba siempre en el mismo lugar, en mi cabecera, y siempre cuando estaba solo. Oye, ¿cómo era esta lista? Físicamente, ¿cómo era? Era una hoja de papel en blanco y con letra, pues, a mano, se notaba que era a mano. Manuscrita, ¿no? Más o menos, no tanto garigoleada, ni mucho menos, era una letra que se podía leer bastante bien. Y pues bueno, venían cosas pues bastante difíciles, ¿no? Las primeras a lo mejor eran fáciles, pero después venían cosas muy pesadas, ¿no? Estas cosas eran cosas que tú tenías que hacer. Así es. ¿Cómo lo encontraste la primera vez? Igual en mi cabecera. ¿Llegaste? La leí de la escuela, llegué a mi cuarto y la vi y me asustó mucho. Esa noche estuve teniendo como visiones, veía al techo ya de noche y se veía como si una muerte se apareciera en el techo. Me daba mucho miedo. ¿Esto estando despierto? Estando despierto. Y teníamos literas, pero estaban, en ese entonces las teníamos separadas. Entonces eran como dos camitas, y esas dos camitas, una era mía, una era de mi hermana. Y enfrente tenía muñecas que luego se llegaban a mover muy noche o a hacer ruidos. ¿Alguien más alguna vez vio este tipo de cosas, o eran cosas que nada más te pasaban a ti? Eran cosas que solo me pasaban a mí. ¿Tu hermana nunca...? No que yo sepa. ¿Tú alguna vez llegaste a comentarles, oye, ¿te está pasando esto? No, incluso cuando intentando hacer una de estas cosas me metí en problemas, y ahí fue cuando decidí terminar. Intentando hacer, ¿qué? ¿Alguna de las instrucciones de la lista? Sí, alguna de las instrucciones. Entre muchas venía
Pues, y de hecho en casi todas tuve problemas, robar a mis padres, este, pues, maltratar a compañeros de la escuela, o sea, mentir, así venían muy cosas muy feas. Y bueno, después de terminar con esto, pareciera que todo se calmó hasta que me mudé a una nueva casa, donde en esta casa, pues al principio era una casa pues maravillosa, ¿no? De ensueño, muy grande, con 5 recámaras, este, sala, comedor, cocina, una casita aparte para visitas, con que nunca lo ocupamos como tal, sino como mi papá era ingeniero mecánico, se ocupó como su taller. ¿Fue un cambio de ciudad o únicamente No, únicamente de domicilio? vivienda cercano. Entonces es en esta propiedad donde empiezan a pasar cosas muy raras. Y al empezar a llevar con los niños de ese mismo lugar, me decían que me contaron, fue así como que lo primero que me contaron fue: aquí murió la antigua dueña, se suicidó, me comentó uno de los niños. A la casa a la que tú te cambiaste. Y yo le comenté a mis papás y como pues estaban viviendo a lo mejor su sueño, me dijeron: no te preocupes, no le hagas caso, deben tener envidia, Claro. no les hagas caso. Sin embargo, pasaron los años y empezaron a pasar cosas muy, muy malas. A lo mejor al principio no tan malas, ¿no? Como escuchar voces. Estabas a lo mejor en una recámara y escuchabas tu nombre, volteabas y... ¿Qué edad tenías tú ya cuando te mudaste a esta casa? Yo creo que tenía ya unos 7 años, 7, 8 años. Oh, entonces lo de la lista fue incluso más Más niño. antes, entre 5 y 6, primero de primaria, cuando aprendí a leer. Pues bueno, entonces, pues cosas pasaron, ¿no? Entre ellas, alguna vez mis papás, bueno, la situación fue la siguiente. Mi hermana y mi mamá salieron de compras y yo le pedí permiso a mi papá para salir a jugar. Yo no estaba. Llega mi mamá y mi hermana y ven a algo que parecía yo acariciando al perro de la casa. Y como me traían un regalo, estaban de: hey, Oscar, te compramos algo, ven a ver. Y no volteaba. O sea, era la figura que veían, no estaba interactuando con el perro, pero no volteaba. Entonces, estaban viendo a esta criatura cuando de repente mi papá les dice: hey, Oscar no está, salió a jugar. Entonces cuando entré, que voltearon, voltea este personaje con una mirada muy penetrante y los ojos color amarillos. Ven a mi papá y cuando razonan que no es, que él dice que no estoy en casa, voltean y ya no había nada. Y esto lo vieron ellos tres, tu papá, tu mamá Mi y tu papá no lo hermano. vio, lo vio mi hermana y mi mamá. Oye, Y ¿cuál fue su reacción? mi mamá se puso muy mal, o sea, sí fue algo que la asustó mucho, pero pues sacudió su fe y sin problema, ¿no? ¿Tu hermana? Mi hermana pues solo se asustó, se impactó, le impresionó mucho, pero no tuvo miedo, sino como que fue algo que, órale, algo interesante, ¿no? Para ella fue algo nuevo, fue algo que la sorprendió. ¿Ella qué edad tenía? Pues yo creo que debía tener como unos 10 años. Bueno, incluso a esa edad es difícil que algo no te impacte tanto, ¿no? Sobre Exacto. todo algo tan Sí, tan fuerte como esto. Sí, de hecho ella fue quien me contó. Ah, de acuerdo. Y yo llegué a comentarles a mis papás y ellos como que se quedaron callados, o sea, no me relataron más que lo que sé es por lo que mi hermana me contó. De acuerdo. Y igual... Fíjate que a mí me intriga algo nada más, yo no sé si tú tienes memoria a este momento de tu vida, pero la lista, yo creo que las personas que están viendo el video también se han de preguntar, de esa lista, ¿qué es lo más fuerte que pudo haber ido, tengo entendido, de las 10 cosas que tenías que hacer? Pues yo creo que la última era lo que más me aterraba, pero incluso en ese momento que estaba como como era algo que me dominaba y que estaba atrás de eso de la lista, la última que venía era asesinato, que era cometer asesinato. Y
Y en ese momento yo ya tenía marcado cómo iba a hacer las cosas, ¿no? Entonces lo estabas contemplando Lo ya. estaba contemplando, o sea, era un niño, no tenía como que, no notaba o no percibía qué tan mal podía estar o no. Entonces, Lo lo planeaste. estaba tomando como un juego. Planeaste. Sí, llegué a planearlo. ¿Qué fue lo que te detuvo? Pues que una vez que me atraparon, bueno, varias veces, o sea, les llegué a robar dinero a mis padres y cosas así. Fueron cosas que de repente me amarraron, ¿no? A decir, espera, o sea, esos regaños de mis padres me hicieron ver que estaba mal, ¿no? Y que no estaba haciendo yo en ese momento, entonces me frené. Cuando me di cuenta que no estaba haciendo yo, que no tenía yo el control de mis acciones, entonces me frené.